A todos nos oprimen, no sé. Pero, de hecho, ¿ustedes están completamente en contra del feminismo actual? ¿O serían feministas liberales? No, No, ¿No? ¿Ni siquiera el feminismo liberal? no, no, porque el feminismo liberal apoya causas que ya se consiguieron en la segunda ola del feminismo. Entonces es como un feminismo muy pasado de moda. Bueno, sí, de hecho, el que predomina ahora, si no me equivoco, es el radical. Ajá. Entonces, ¿te parece si comenzamos? Bueno, las escucho. Parece que ya Bueno, venían. mira, yo me llamo Aileen, ella es mi hermana, se llama Carolina Ávila, somos las dos Ávilas, y somos cofundadoras de Libre Pensante Chile. Somos una agrupación de jóvenes, estudiantes y profesionales que estamos como siempre a favor del pensamiento crítico. No solamente de estar en contra de todo, sino que más bien tomarle el peso a cada movimiento que se está creando en estos tiempos o que ya ha sido creado y que se está levantando como, eh, como el feminismo, como la ideología de género, etcétera. O sea, nosotros sabemos que tenemos la capacidad de estudiarlo, de analizarlo y de entregar algún pensamiento que vaya más allá de lo que nos están ofreciendo. ¿Se entiende? Sí, así es. Bueno, nosotras felices de estar contigo. Sí, que entretenido. ¿Cómo es tu nombre? Lander. 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 Se le olvidó. Perdóname, Lander. Lander. Y eres de Temuco, ¿verdad? Sí, así es. Mira, nosotras, esto es como lo que vamos a conversar contigo, porque esto es una conversación. Es algo un poco más contundente que lo que nosotras habríamos hecho con una persona que no sabe mucho sobre los movimientos. Entonces, por lo tanto, a lo mejor en algún momento vamos a llegar a algún análisis o a algún pensamiento un poco más pesado, pero entendemos que tú sí tienes dominio de ciertos conceptos y ciertos temas, como nos estabas conversando. Sí, efectivamente. Genial, genial. ¿Puedes ver nuestra pantalla? Sí, puedo verla. Ya. Sí, de hecho voy a anotar algunas cosas que me parezcan interesantes en la conversación. Y claro, ahí vamos a ir haciendo todo el rato conversación y preguntas y a analizar lo que queramos conversar. Ya, entonces este es como un pequeño índice que tratamos de hacer acerca de las cosas que vamos a ver. No tan en profundidad tal vez como nos gustaría, porque igual es mucho, pero dentro de lo posible vamos a ver lo más que se pueda. Entonces vamos a partir con el marxismo cultural, después con el origen del feminismo, tipos de feminismo, bases, panorama actual del feminismo, y después vamos a empezar con aborto, el origen, la dignidad del ser humano, el marco legal del aborto en Chile y si es que de verdad es legal, gratuito y seguro. Me parece. A todo esto, bueno, ya vamos a llegar a los tipos de feminismo, sería interesante. Tengo muchas preguntas sobre eso. ¿Tú habías oído hablar sobre el marxismo cultural? Me imagino que si viste a Laje, algo, ¿no? ¿O el marxismo, sí, a veces lo muestra. ¿O el marxismo solo? La palabra marxismo cultural, bueno, marxismo sí, pero no había profundizado en el tema. Ya, mira. El marxismo nace de Karl Marx, él es filósofo, él comenzó a plantear un movimiento, digamos, político a favor de los oprimidos y en contra del opresor, que viene a ser, por un lado, el proletariado, que es el oprimido, y por el otro lado, los burgueses, que son los que oprimen, ¿ya? Esto se llama la lucha de clases. Entonces, Karl Marx y Friedrich Engels, ellos escribieron el Manifiesto Comunista. De ahí, en 1848, en Londres, ellos publicaron el Manifiesto Comunista. ¿Y qué es lo que ellos pretendían? Que la clase oprimida se levantara en contra del opresor, como trabajando colectivamente. ¿Ya? Entonces, esto funcionó, tuvo un principio y las personas adhirieron, algunos gobiernos adhirieron, algunas naciones adhirieron, y no vamos a profundizar más en la historia del comunismo,
porque ahora lo que vamos a hablar es sobre el marxismo cultural. Ahora, los temas se pueden profundizar, siempre uno puede ir estudiando más sobre todo esto, pero ahora le vamos a dar solamente esa pasada. Después de que el marxismo cultural, o sea, después de que el marxismo, comunismo o socialismo, que también es parte del comunismo, comienza de baja, ocurren ciertas cosas que el marxismo comienza a debilitarse. Primero, como anotábamos acá, la muerte de Ernesto Guevara en el año 67. En el año 73, como para contextualizar Chile, viene el golpe de Estado a Allende, y en el 89 cae el muro de Berlín. Esto pusimos eventos a grandes rasgos que marcaron la caída del marxismo en el mundo. ¿Qué significaba que el marxismo cayera? Significaba que ya no había un proletariado que quisiera luchar en contra del burgués, en contra de la clase que los oprimía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que el trabajador después no quería hacer la revolución, el trabajador quería medios para lograr su propio desarrollo personal, ¿ya? Esto fue lo que ocurrió en distintos lugares, y bueno, después el marxismo como forma de gobierno tampoco dio económicamente, porque la forma de hacer marxismo es muy distinta a tener un sistema capitalista. De hecho, ellos están en contra del capitalismo. Entonces, cuando se cae el marxismo económico, por decirlo de alguna manera, tienen que buscar nuevos proletarios. No sé si se entiende. Ellos tienen que empezar a buscar nuevos oprimidos para que su sistema siga funcionando. ¿Se entiende? O sea, si yo ya no tengo trabajadores que quieran hacer la revolución, voy a tener que buscar otra gente que quiera hacer revolución. Y eso hoy día, ¿dónde lo encuentro? En los años 90, ¿dónde yo encuentro personas que quieran hacer revolución y que quieran cambiar la sociedad? Y esto está, mira, tenemos una imagen acá de una abajo, en la marcha LGBT, ¿la ves? Sí, Che Guevara. Ya. Esa marcha se supone que es una marcha que es por la minoría de los LGBT, que ellos luchan para obtener derechos como minoría, y ellos pretenden tener los mismos derechos que todas las personas. Y lo que pasa en este caso, que a nosotros la verdad nos causa harta gracia, es que este hombrecito... Sí, no tiene sentido. Sí, este hombrecito de acá abajo tiene una polera de Ernesto Guevara, un revolucionario que decía que a los hombres, para ser sujetos de revolución, para que pudieran hacer la revolución, no podían ser gays. Entonces los mandaba a campos de concentración. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el marxismo? El marxismo empezó a tomar diferentes minorías, como en este caso vemos aquí a los LGBT, para hacer revolución, hacer una revolución política y económica en todos los países. Acá tenemos este caballero que se ve acá, se hace llamar el Che de los gays. Es chileno, y eso es un poco vergonzoso. Sí, pues mira, ahí sale y él tiene su gorrito con la estrellita. Entonces, cuando uno va viendo esto se llama marxismo cultural. Se llama integrar, marxismo cultural vendría a ser integrar las ideas del marxismo a las minorías para ocuparlas, y tenemos unos sujetos de revolución que van a hacer nuestra revolución a través de sus causas. ¿Se entiende? Sí, de hecho lo estoy notando porque siento que es bastante bueno. Claro, ya no son los obreros contra los jefes o los que los empleaban, sino que ahora ya es una cosa de cultura, de ideología. Sí, exacto. Sí, es como ver a judíos marchando con banderas nazis. Claro, algo así. Sí, algo así. así. No. Mira, entonces el marxismo cultural debe buscar nuevos proletarios, como lo que estamos viendo acá en la pantalla. Tenemos distintos oprimidos y distintos opresores, ¿ya? El marxismo se ha encargado de tomar a diferentes oprimidos y diferentes opresores, pero llevarlos todos de la misma manera hacia el mismo lugar, que es hacer un caos, digamos, social. Revolución.
Claro, una revolución entre comillas, como sea. Entonces, mira, acá tenemos Black Lives Matter, que vendría a ser el negro en contra del blanco. El negro es el oprimido y el blanco es el opresor. Tenemos al gay versus el hetero, o el sistema heteropatriarcal, como ellos mismos lo han llamado. Y también, la heteronormativa. Claro, eso. También tenemos aquí la sororidad o el feminismo versus el patriarcado, otra opresión más, otra lucha de clases. Acá abajo esta foto es sobre el ecologismo. El ecologismo va contra la industrialización y el capitalismo. Por lo tanto, ahí tenemos otra lucha más, por supuesto, una minoría. También acá abajo podemos ver el indigenismo versus el colonialismo. Esas luchas todavía están no tan desarrolladas, pero son parte del marxismo cultural, forman parte. Lo interesante de esto es que si vemos esta foto de acá, Carol Cariola y Camila Vallejo tomaron la bandera de los indígenas, porque el comunismo siempre se ha querido hacer parte y dueño del movimiento indigenista, pero la persona que creó la bandera mapuche, los que crearon la bandera mapuche o los representantes del pueblo, no estuvieron en contra de esta manifestación que hicieron ellas dos, porque dijeron que el movimiento comunista no podía hacerse representativo de la lucha mapuche porque, o sea, ni siquiera ellos son parte del pueblo, ¿ya? Porque eso es la lucha de un pueblo, no es una lucha política que ellos pretendan, claro, de un bando político. Lo otro que nos llama la atención, a mí con la Caro, es que siempre estos movimientos, estos nuevos proletarios que pretende el marxismo cultural, siempre van en contra del capitalismo. Acá se ve que dice este letrero: resistencia LGTB y feminista contra el patriarcado capitalista. Entonces es innegable la influencia del comunismo y del marxismo en estos movimientos. ¿Por qué? Porque todos funcionan igual. Tenemos un oprimido, tenemos un opresor, y todos tenemos un enemigo en común que viene a ser el capitalismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo decirlo así? Como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. O sea que si tenemos, exacto, si tenemos el mismo enemigo, nos unimos para vencerlo porque él es más poderoso que nosotros. Claro, ellos tomaron varias minorías para poder hacer su revolución. Mira, tú estuviste estudiando, nos contabas el origen del feminismo, ¿verdad? O las olas del feminismo. Sí, la primera ola, según lo que yo tengo entendido, empieza en 1789 y termina en 1848, pero no tiene mucho sentido. De hecho, me perdí un poco cuando llegué a la segunda y tercera ola, y todavía no sé si estamos en la tercera ola o estamos en la cuarta ola. Algunos dicen que todavía estamos en la tercera y otros dicen que continuamos en la cuarta y que terminó en 2013. No sé si saben algo de ello. Bueno, parece que sí. Claro, o sea, en realidad no hay una sola escuela en cuanto a cuántas olas del feminismo han habido. Y supuestamente la cuarta ola del feminismo aún está en desarrollo. O sea, esa teoría. Entonces no lo vamos a discutir a cabalidad hoy día, sino que vamos a tomar la tercera ola como si hubiera empezado hace mucho tiempo y ahora estuviera presente. ¿Sí? Así lo vamos a ir analizando. Bueno, el origen del feminismo, nosotras decidimos plantearle un punto cero. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han dicho que el feminismo, su primera ola comienza con la Ilustración en el año 1800, aproximadamente. No vamos a entrar en, como te decía, en profundidad tanto con ello, porque tampoco tiene tanto sentido en este orden que estamos llevando. Ahora, si hay alguna pregunta, igual lo podemos... Pero mira, nosotros partimos de un punto cero. ¿Por qué? Porque, mira, François Poulain de la Barré, que fue uno de varios que apoyaron el movimiento feminista, él
nace en París en 1647, fue un escritor y un sacerdote, filósofo cartesiano y precursor del feminismo. O sea, antes del año 1800, este señor ya se estaba preocupando sobre la igualdad de género, o sea, la igualdad de sexos, como él lo escribió en una de sus obras. Primero él escribió Educación de damas para la conducción de la mente en la ciencia y en las costumbres, de 1674. Después él escribe Igualdad de los sexos, discurso físico y moral, donde vemos la importancia de deshacerse de los prejuicios, en 1679. Entonces, cuando vamos al estudio del feminismo hoy día, nosotras podemos ver que se nos cuenta la historia de que las mujeres sufragistas comenzaron a luchar por sus derechos con el movimiento de la Ilustración en la época del 1800. Pero nosotros solamente con ver la historia podemos darnos cuenta de que, primero, la Iglesia tuvo un rol muy importante en el desarrollo y en el inicio del feminismo, y segundo, los hombres también ayudaron y patrocinaron, no solamente con digamos, con dinero, sino que más bien con ideas, que era lo que este movimiento necesitaba para hacer sus bases y fundamentar todo lo que pretendía el feminismo, ¿ya? Y ahí, después del punto cero, pusimos la primera ola del feminismo, que viene desde el 1800 al 1920, aproximadamente, como decíamos, esto es algo general, muy general, y se pretendían los derechos políticos, entre ellos el derecho a sufragar, y todo esto viene con las sufragistas, una de los primeros movimientos feministas que pretendían el derecho a sufragar, y además, tengo que decir, ser sujetos de derecho. Creo que es importante mencionar que las sufragistas pretendían también tener derechos, digamos, testamentarios, derechos en los cuales ellas pudieran ejercer, ¿ya? Por otro lado, y siguiendo, la segunda ola, nosotros la marcamos en el año 1960 al 1990, que pretendía los derechos solicitados por la primera ola, porque no en todos los países esto se desarrolló de la misma manera. Entonces tenemos que la segunda ola seguía solicitando el derecho a sufragar también en diferentes países, pero además le sumaron la liberación sexual y la desigualdad laboral, entre otras. Estas fueron las más importantes. La liberación sexual aquí se empieza en los años 60 con todo el movimiento también de los hippies y también con el desarrollo de los anticonceptivos, que fue muy importante en esta lucha de las mujeres. Bueno, de las feministas, porque no todas las mujeres están de acuerdo con esta lucha, debo decir. Y la tercera ola, que como tú mismo decías muy bien, no sabemos si dura hasta hoy día o ya acabó y empieza, y estamos en la cuarta ola, que viene desde el año 1990 y pretende derrotar al sistema heteropatriarcal que oprime a la mujer. Importante. Y ahí es cuando... Sigue así. No, cuéntame. No, nada, que ahí es cuando se separan en diferentes ramas del feminismo, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos, el feminismo siempre se ha separado, no solamente en este tiempo, más bien desde el movimiento, desde el principio ya comenzó a separarse, porque fíjate que el feminismo negro, el feminismo disidente son mucho más antiguos que el feminismo radical. Entonces, el feminismo se separa muchas veces porque es de base muy blanda. El feminismo no, si tú puedes adoptarlo y adaptarlo como tú quieras. Claro. El feminismo no es un movimiento que tenga bases sólidas y que te pueda decir, yo construyo por todas las mujeres. Eso jamás va a pasar. Y como no construye por todas las mujeres, cada mujer tiene que adaptarlo a su situación. O sea, feminismo lésbico, feminismo, ahí están, feminismo negro, feminismo cultural, ¿se entiende o no? Ouch. Sí, por si acaso, ¿es correcto que las marchas feministas solamente vayan a marchar mujeres?
Qué interesante. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de feminismo, entonces es muy divertido, porque hay un tipo de feminismo que es separatista y hay otro feminismo que es por la igualdad. Entonces depende del tipo de feminismo con el que tú vayas a marchar, si es que aceptan a hombres o no. O Esa sea, es una si es liberal cosa. puedo, si es radical no. Es que depende, porque también hay algunos radicales que no son separatistas. Es muy raro, por eso es como que lo adecuan a lo que quieren en el momento. ¿Cachai? Ahora, Sí, sí. lo interesante es, claro, como tú dices, está bien o está mal que vayan hombres, deberían aceptarlo porque los hombres fueron propulsores del mismo feminismo. Entonces, cuando nosotras, por ejemplo, nos preguntan, ¿ustedes podrían ser feministas? Jamás podríamos serlo porque vemos incoherencias tremendas en el movimiento. Entonces, de hecho, las feministas incluso nos discriminan a nosotras si nosotras nos fuéramos a parar con un cartel pro vida a su marcha. Hemos visto mujeres y hemos conocido personas que por ir a meterse a la marcha feminista con un cartel a favor de la vida, las escupen, las corren de la marcha, les pegan. Entonces, eso no es defender a todas las mujeres. Y es ahí el problema del feminismo. Eso, ahí están las excepciones como las barrenderas, por ejemplo. Claro. De hecho, ahora que lo pienso, antes que salgamos de la tercera ola, tengo una pregunta que sería, ¿qué opinas del libro de Simone de Beauvoir de 1949, El segundo sexo? Donde prácticamente hay una frase que dice, no se hace mujer, se llega a hacerlo. Más adelante vamos a hablar. Lo tenemos, te adelantaste. Completamente preparado. Súper preparado. Yeah. Pero, no, ¿lo podéis volver un poquito? Mira, por ejemplo, si te fijas acá, tenemos un feminismo de la igualdad y acá abajo tenemos un feminismo de la diferencia. Entonces, cuando yo voy y veo esta incongruencia dentro de la doctrina feminista, creo que muchas mujeres tienen que tener un tremendo cuidado al llamarse feminista. ¿Por qué? Porque si tú no conoces bien la doctrina del feminismo, en cualquier momento vas a caer en contradicciones. Y esto lo vamos a ir viendo, como te decía la Caro, un poco más adelante, porque tenemos varias citas de las principales pensadoras del feminismo, las principales teóricas, que comparado con el feminismo de hoy nos llevan pero a un caos. Y bueno, nos vuelven a dar el pase de decir que el feminismo no tiene ninguna base sólida. Antes de que sigamos a la siguiente, vaya, feminismo masculino es impresionante, pero ¿han conocido alguna vez a una feminista que sepa muy bien en dónde está parada y cuáles son sus metas? ¿Nunca? Vaya. De hecho, la otra vez fuimos a entrevistar gente a una marcha feminista. Nosotras fuimos a una marcha a entrevistar feministas. Fuimos a preguntarle por qué estaban ahí, con qué estaban de acuerdo, con qué no, y la verdad es que fue un absoluto caos. Y lleno de contradicciones y no entendían nada. No, fue una locura. ¿Tú tienes alguna amiga feminista? Sí. ¿Y qué tal? No hablo mucho. por seguridad, o sea, políticas no, mejor políticas no. Pero mira, eso dice mucho del movimiento igual. Mira, ya, entonces continuamos. Como decíamos, el feminismo no tiene una base tremendamente sólida, por lo mismo se separa en millones de feminismos. Y creo que no estoy exagerando cuando digo millones. Uno lo puede adaptar a lo que quiera. Feminismo machista creo que debe haber por ahí. Pero mira, en un principio la base del feminismo fue lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esa fue su principal lucha. Hoy día, 2020, eso ya está hecho. Nosotras no tenemos ningún derecho que un hombre no tenga. Tenemos absolutamente los mismos derechos, por lo menos en los países que han sido respetuosos de los derechos humanos y respetuosos de la dignidad de la persona, tenemos los mismos derechos. Ahora, no así en países, por ejemplo, que tienen países islámicos que tienen otro tipo de leyes, pero por lo menos en países que hemos adoptado la cultura cristiana, porque debo decir que mucho aporta la cultura cristiana a los derechos de la mujer, en estos países sí tenemos los mismos derechos. Yo no tengo ningún derecho menos que el que tienes tú, ¿ya? Eso ya está logrado. Después Sí.
Otra De base hecho, que, también estoy investigando sobre... em, yo, a ver, ya, de hecho también estaba investigando sobre la brecha salarial y también me di cuenta de que es una... ya no existe la brecha salarial básicamente. No Y existe. respecto a eso, hay un mito que dice, bueno, no sé si diría mito, que dice que cuando la feminista se ve perdida, llega a hacer ataques físicos o verbales o se hace la víctima. No sé si le ha pasado. También tengo una pregunta relacionada con eso, que sería, el feminismo radical postula colocar un matriarcado por sobre un patriarcado, básicamente, pero ahora lo que yo veo es democracia, porque si no Bachelet no sería presidente, o bueno, no fue. Pero independiente de eso, ¿qué lograrían? O sea, ¿cómo podría ocurrir un matriarcado en la actualidad? lo que pasa es que si vamos a ir al origen, después vamos a hablar del patriarcado, pero vamos a avanzar un poco. El patriarcado viene a ser el gobierno del padre. Su etimología está en el latín y viene de pater. Pater significaba padre. Entonces, ¿qué es lo que hacían los antiguos romanos? Los antiguos romanos, el padre tenía toda digamos, la autoridad sobre las personas de su linaje, no solamente de los que estaban en su familia nuclear, sino que también sobre primos, tíos, ellos tenían cierta autoridad sobre ellos. Y además tenían derechos políticos que las mujeres no tenían, ¿ya? Entonces, si vamos a dar vuelta a la idea y vamos a hacer un matriarcado, tendríamos que hacer el gobierno de la madre, y que vendría a darle derecho a la mujer sobre los demás y sobre el hombre y ¿Derechos o privilegios? privilegios. Claramente. Claro, Privilegios, privilegios. privilegio totalmente, de eso estamos muy de acuerdo. Pero mira, sigamos y ahí vamos a volver a desarrollar la idea. Y era lo que tú estabas hablando. Mira, bajemos aquí, dice, hoy lejos de pretender igualdad legal y social, el feminismo exige privilegios a causa de su sexo, como por ejemplo la ley de cuotas para empleos, diferentes penas para hombres y mujeres, aborto por decisión de la mujer, entre otras. Como tú dices, son privilegios. Hoy día lo que propone el feminismo es tener más privilegios que igualdad de derechos, porque los derechos ya tenemos los mismos, por lo menos aquí en nuestro país. Ahí se ve Mm, bases del feminismo, autoras. Aquí tenemos varias autoras y vamos a ir repasando, tratar de hacerlo rápido. ¿Ah? Me llevo a dar una escala. Hay varias de las que se tiene que estudiar. Uno tiene que si uno va a estudiar el tema, uno tiene que introducirse con cada una de ellas, saber quiénes son, qué es lo que hacían y por qué pensaban de esa manera. Además de en qué momento de la historia aparecieron. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, en el 1948, como tú mismo decías, está el libro El segundo sexo, y ella dice, no se nace mujer, llega a uno a ser. Ah, ¿qué nos dice esto? Que la mujer no tiene esencia, que por naturaleza uno no nace mujer ni hombre, ¿sí? Entonces se pierde esa línea de diferencia entre el hombre y la mujer, lo cual es claramente biológicamente incorrecto. mm. Y esto nos da el pase, pero un pase directo a la ideología de género. Yo no sé si tú has escuchado hablar sobre la ideología de género. Sí, sí, sí. Sí, de hecho también he recopilado información de la ideología de género. Oye, También del lenguaje autodenominado inclusivo también. Pablo Muñoz y Turrieta, un autor pero fantástico. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y sabes que un genio de la ideología de género. Él hizo un máster, dio clase en Cambridge y bien, es como el Jordan Peterson de, de Sudamérica. Él es argentino, pero si lo quieres estudiar es un muy buen autor. Siempre está ¿No haciendo conocen a cursos. alguien, no conocen a alguien que sea chileno, básicamente? Nosotros. Oh, Ha sido No, complicado. mira, ¿sabes qué? Te debo decir que somos muy pocos los que estamos en esto, en Chile hoy día. Yo llegué de un congreso en Perú, donde se llamaba Congreso por la Vida y la Familia. Fui en marzo, principio de marzo, y habían de todos los países, de Latinoamérica hasta, bueno, de Estados Unidos, había gente, y ¿sabes qué? Habíamos 2 chilenos.
y yo ni siquiera lo conocía. Entonces debo decir que tenerte a ti hoy día Claro. para nosotras es una gran alegría, porque nos damos cuenta que el pueblo chileno está despertando. Y así que no, bien, hay que seguir. Claro, gente Mm, chilena pueden ser las personas de la Fundación CUI de Chile, También. igual, con quien hemos estado conversando también, que ellas también están pendientes de todas las leyes que se discuten en el Congreso respecto a la ideología de género, al aborto y todo eso. mm. Ya, ¿sí? Sí, Ya, como decíamos, autoras, Monique Wittig nos dice, la mujer no existe. Monique Wittig fue una escritora francesa y una teórica feminista que hizo aportes fundamentales al lesbofeminismo y se considera una autora precursora de la teoría queer. La teoría queer viene con la ideología de género también, ¿ya? Sí, La sí, de siguiente hecho. es Valerie Solana. Valerie Solana dice que hoy es técnicamente posible reproducir la raza humana sin ayuda de los machos. Es necesario empezar ahora ya. El macho es un Mm, accidente biológico y no es otra cosa que un gen X incompleto, es decir, posee una serie incompleta. Es un aborto ambulante. Ser macho es ser deficiente, con la sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad, y los machos son lisiados emocionales. ¿Qué te parece? aguante que sí. Mira, ella escribió el manifiesto Scum, que es muy popular entre las feministas, pero lo que debemos nosotros notar en esto, en estas palabras, es cómo una feminista el día de hoy puede ser capaz de decirse feminista y por otro lado querer tener una relación heterosexual. ¿Se entiende? Porque ahí hay una contradicción en el modo en cómo las feministas están viviendo su vida. Y creo que es importante notarlo, porque las mujeres hoy día salen a bailar, salen a las marchas, pero todas tienen familia y todas tienen niños. Eso es importante hacerlo ver también. Aquí Sheila Jeffries es una feminista de la línea separatista. Ella es lesbiana y es conocida por su influencia en el feminismo lésbico. Y nos dice, cuando una mujer atinge al orgasmo con un hombre, ella está colaborando con el sistema patriarcal, erotizando su propia opresión. Importante de esto sigue siendo la incongruencia de la vida de una mujer feminista con su propia doctrina. Y es importante que cuando nosotros tengamos personas feministas frente a nuestro, tenemos que también evaluar cómo es su comportamiento en su vida, porque el feminismo se ha querido meter completamente en la vida privada de las personas. O sea, cuando nos dicen lo personal es político, esto lo hizo el feminismo. ¿Ya? Sí, 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 también por aquí había un... Sí, de hecho hay hartas palabras incluso. Pero bueno, antes de hablar con una feminista creo que primero tendrían que saber qué grado de conocimiento. ignorancia sabe, o sea, o tiene básicamente. O Claro, es sea, verdad. si cree que existe un patriarcado, ya está perdida, ya tiene disonancia cognitiva básicamente. Andrea Dworkin nos dice que la relación sexual heterosexual es la pura y formalizada expresión del desprecio por el cuerpo de la mujer. O sea, que en lo que nos dicen las grandes autoras feministas, nos están diciendo que nosotras como mujeres para poder lograr el feminismo no deberíamos tener ninguna relación sexual heterosexual. Sí, de hecho lo leí cuando estuve en el feminismo lésbico, de hecho. Me impresionó la... Decían que básicamente muestra un enfoque histórico de la homosexualidad como objeto de escrutinio, básicamente, especialmente su origen, lo cual, bueno, sí es verdad, pero no, básicamente el feminismo lésbico odia las relaciones heterosexuales y Sí, apoya a los... y no solo el Sí, lésbico, sino que hay otras ideólogas feministas que dicen que la familia es la principal institución que hay que destruir porque sigue perpetuando el patriarcado dentro de la casa. Entonces, ¿cómo tú eliminas una familia? Bueno, a través del aborto y de la ideología de género y el lesbianismo, ¿verdad? Porque así la estructura de familia no se puede seguir reproduciendo, ¿sí?
Entonces, Mm. también dice Roxanne Dunbar, dice, como la unidad familiar será destruida, las mujeres comenzarán a establecer una comunidad de trabajo unas con otras, donde lograrán colectivamente. Las mujeres se sentirán más libres para dejar a sus maridos y serán económicamente independientes. Esta señora Roxanne Dunbar es una historiadora y es escritora, ensayista y es feminista. Entonces nosotros no estamos hablando de ninguna persona que no se digan feministas, estamos hablando de las teóricas principales del movimiento feminista. Entonces, la incongruencia del feminismo está hoy en día en que no conoce su propia doctrina, en su ignorancia. La mujer feminista se le llama a huelga, se le llama a no hacer las cosas de la casa, a empoderarse, pero nunca, fíjate tú, nunca se le llama a estudiar su propia doctrina. No hay un día de que el feminismo se va a poner a leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir o va a buscar quién es Monique Wittig. Eso no existe. ¿Por qué? Porque a los que pagan el feminismo, que ya vamos a ver después, no les conviene. Digamos que son los tontos útiles. O espero que no sean las tontas útiles. Que nadie se siente. Para terminar, bueno, aquí hay muchas más citas. Las citas están con APA, en caso de querer buscarla, en caso de querer, ¿cómo se dice? Contraponer información. Pero vamos con Linda Gordon, ¿ya? Linda Gordon es una feminista y historiadora que dice que la familia nuclear debe ser destruida. La familia nuclear, estamos hablando de papá, mamá, hijos. Dice, sin importar su significado final, la destrucción de la familia es ahora una meta objetivamente revolucionaria. Ahí vemos de nuevo la revolución, la influencia del marxismo cultural. Y la revolución desde la destrucción de la familia, o sea, ese es el punto de partida. ¿Cómo tú vas a lograr la revolución feminista destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio, destruyendo la heterosexualidad? Oye, ahora se nos va a cortar, porque dura 40 minutos la reunión, así que vamos a cortarlo y lo vamos a volver a empezar. ¿Ya? Métete con la misma invitación. Ya me parece.